Bueno, en lo que van entrando los demás, empezamos con el método para el procesamiento de transacciones. Este, Dentro de los métodos que hay para el registro de las operaciones contables, hay muchos. Durante el transcurso del tiempo, se han dado diferentes métodos para el registro de las operaciones. Dentro de los que encontramos, los métodos manuales, el método diario, el método tabular o columnar, el método centralizador, el método por pólizas y el método electrónico. De los primeros métodos podríamos decir o mencionar que varios de ellos ya han quedado en desuso por la forma en que se tenían que dar. ¿Por qué? Porque eran muy complejos, muy complicados, muy laboriosos y requerían de mucho espacio. Digamos que dentro de los, hay todavía quien llega a tener o hacer métodos o aplicar métodos manuales en algún tipo de libros, registros, cédulas. ¿Cuándo vale la pena esto? Por ejemplo, cuando estás en un lugar donde no tienes acceso a equipos de cómputo, donde tal vez no haya internet, llega a haber lugares así, y donde la actividad te lo permita. ¿Dónde se puede hacer eso? Cuando la empresa o el contribuyente tiene pocas operaciones. Y se da el caso, por ejemplo, un profesionista que tiene ingresos por servicios personales independientes, conocidos también habitualmente como honorarios. Estas personas cobran a lo mejor un recibo al mes, tal vez dos, tal vez cinco, tal vez uno al año. Se pueden dar esos casos. Entonces no requiere de un registro tan complejo o tan sofisticado y pudiera llegar a haber en esos casos algún tipo de control manual. Hay quien por costumbre lo sigue haciendo, pero hay que decirlo, un alto porcentaje de las operaciones ya se lleva en sistemas electrónicos y lo más esencial en cuanto a herramientas, se llega a utilizar Excel, Numbers de Apple, sistemas electrónicos que nos permitan ayudar o nos ayuden a identificar mejor las operaciones. ¿Cuál sería el mapa conceptual de esto? ¿O cómo se van desarrollando, cómo se desarrolla el proceso contable? O cómo está integrado, perdón. Tenemos diferentes métodos de registro de operaciones, métodos manuales, en donde incluimos el diario tabular, centralizador y el de pólizas. El de pólizas lo podríamos poner ya dentro de los medios electrónicos porque, eh, porque ya en la práctica van estos dos sistemas de la mano, el método electrónico con el método de pólizas. Todos los demás eh, se pueden llevar, pero en realidad la forma de llevarlo en la actualidad es por medio de sistemas electrónicos, de páginas, más bien sistemas en Excel, perdón, es donde se pueden llevar el registro de estas operaciones. Mm, y lo demás se va llevando ya en sistemas más sofisticados que son diseñados para, para esta actividad. Los métodos, la finalidad de la aplicación de los métodos de procesamiento de transacciones es, eh, como parte de los postulados de contabilidad, que la información tenga una utilidad y sea confiable. Dentro de la utilidad de la información se refiere a que es la particularidad de adecuarse al propósito del usuario, de acuerdo con su contenido informativo y a la oportunidad con que se registre la operación, entendiendo como oportunidad el hecho de que la información llegue a los usuarios cuando estos deban tomar decisiones. Se dice que la oportunidad por sí misma no puede hacer relevante la información, pero una falta de oportunidad puede sustraer a la información alguna relevancia. La confiabilidad en la información es la característica por la que es aceptada y utilizada por el usuario cuando éste necesita tomar una decisión. Estos elementos en su conjunto aplican tanto para pequeñas empresas, incluso personas físicas con actividad empresarial,
como para grandes empresas. Se busca que siempre la información esté registrada en tiempo y en forma, en donde se pueda confiar de que la información ha sido registrada en su momento, respetando los principios, los postulados básicos de contabilidad, las leyes fiscales especialmente, y que el resultado sea algo que nos muestre la información real de la empresa a una fecha determinada. Finalmente se busca que sea confiable. ¿Por qué? Porque la información, aparte de que nos va a dar elementos como las ventas, como los costos, como los gastos de operación, al final un resultado, debe haber una certeza de que la información sea lo más veraz posible, porque independientemente de que la empresa busque tener rentabilidad, generar utilidades, ganancias, mayor riqueza para los inversionistas, también dentro del proceso o la operación se van tomando decisiones, y estas decisiones se tomarán o se llevarán a cabo dependiendo de la confiabilidad de la información que se presente. Los métodos de registro se clasifican en manuales y electrónicos, aunque vale la pena mencionar que en ambos casos se necesita de la intervención manual. Sin embargo, los primeros netamente son realizados gracias a la participación del hombre, en tanto que en los electrónicos se hace mediante una máquina con la participación obvia de una persona. Al final, como sea, si lo haces manual o si lo hace en manual, debe hacerlo una persona. Si lo hace electrónico, lo debe hacer una persona y terminan revisándolo otras personas para tomar las decisiones que les comentaba hace un momento. Las empresas siempre han tenido la necesidad de llevar a cabo de tener un control en sus operaciones para poder así generar información oportuna, pero ante el incremento en los volúmenes de las operaciones, los sistemas manuales se han vuelto insuficientes, provocando atrasos en el control y por ende un poco de grado de oportunidad. Es lo que les comentaba al inicio. eh, es ya, la verdad, un tanto raro que se lleven registros de manera manual. Sí puede pasar en casos muy especiales y muy específicos, pero incluso la forma de llevar a cabo, tener el control de las operaciones en la actualidad, por lo menos la herramienta o una de las herramientas básicas para poder llevar a cabo un registro eficiente es por medio de Excel. Es donde se puede llevar una contabilidad un tanto no muy compleja. Pero conforme va creciendo la empresa, va habiendo la necesidad de tener diferentes tipos de controles mucho más sofisticados, desde la parte contable hasta sistemas administrativos, y en bloques mucho más complejos se van manejando por módulos. Por ejemplo, los sistemas electrónicos, los paquetes, digamos, más comunes o más usados, más usuales, digo, por citar una marca, son los de Aspel. Em, Hay otros que se llaman, por ejemplo, SAMI, sistemas administrativos para microcomputadoras, hay Conta, hay muchas marcas. Ustedes pueden encontrar en el mercado desde esas marcas que son, digamos, las más comunes, usadas por empresas pequeñas, despachos, pequeños despachos, hasta sistemas mucho más sofisticados que se usan en los sistemas de controles, en los sistemas de control para empresas que tienen volúmenes de operación muy, muy, muy elevados. Por ejemplo, en una planta automotriz, en una tienda departamental que vende mucho a detalle. Hay diferentes sistemas. Los sistemas más comunes o las marcas más comunes son, por ejemplo, los desarrollos de IBM, que IBM, aunque en su momento y en su tiempo, su actividad principal era el desarrollo de computadoras, especialmente laptops. Fue una de las empresas que en su momento tuvo un gran crecimiento y desarrollo. La competencia con el tiempo la fue desplazando al grado de hacerla eh, a lo mejor tener una participación menor en el mercado. Sin embargo, pueden encontrar todavía sus equipos con la marca Lenovo, pero la marca como tal de IBM se dedicó a desarrollar softwares
muy robustos para empresas muy grandes. Por ejemplo, las tiendas departamentales en su mayoría tienen sistemas desarrollados por IBM. Hay otras marcas. SAP, por ejemplo, desarrolla sistemas muy complejos para tener toda la operación de una empresa, desde el proceso contable, el proceso administrativo, ventas, operaciones, no sé, pueden ser o abarcar tantas áreas como requiera la empresa, y cada uno de estos sistemas se va desarrollando a la medida de la propia organización. Entonces, va desde lo más básico, que puede ser una hoja de cálculo, hasta lo más sofisticado, que puede ser un software para una empresa ya de tamaño muy grande, como son conocidas también, empresas de clase mundial, que pueden tener plantas en varias partes del mundo. Regresando al caso de Volkswagen, tienen plantas en México, tienen plantas en Brasil, en Alemania, en China, en la India, me parece, en Estados Unidos. Entonces, entre más grande sea la empresa, el sistema de control va a ser mucho más complejo. El método de pólizas. Este procedimiento agiliza aún más el registro de las operaciones al permitir la división del trabajo, ya que el procedimiento se realiza en hojas sueltas y separadas, las cuales se pueden elaborar utilizando medios mecánicos o electrónicos como las computadoras, lo cual le da como característica una mayor rapidez. Bueno, con respecto a esto podemos decir que las pólizas son documentos internos en los cuales se registran en forma ordenada y cronológica los datos de los comprobantes que amparan las operaciones que realiza un ente económico, al igual que como se hace en el libro diario. Además de que este documento debe llevar la firma de quien lo elabora, quien lo revisa y quien autoriza, por lo que permite un control sobre las operaciones. Este último párrafo nos habla en relación de los grados de responsabilidad, y para ir desde ahí haciendo responsables a las personas que intervienen en todo el proceso de la contabilidad. Es decir, aquí tenemos un ejemplo de cómo habitualmente se manejaban o se manejan las pólizas de forma manual. Todavía hay quien los puede llegar a manejar así. Lo que permite esto, y también, en mi opinión, habrá quien, por ejemplo, lo considera más eficiente porque le da mejores resultados, pero en mi opinión, llevar a cabo un sistema manual de pólizas duplica el trabajo. ¿Por qué? Porque así como ven el documento, esto habitualmente es en físico y el registro es a mano. ¿Qué quiere decir? Que cada una de las operaciones, perdón, se va registrando de manera manual, tanto en conceptos, cantidades, se determinan sumas iguales, se describe la operación del porqué o la razón de ser, y ya abajo tiene las iniciales de las personas que intervienen dentro del proceso: quien elabora, quien revisa, quien autoriza, quien verifica cada una de las operaciones, la fecha y el número de la póliza. Es importante esto, tener siempre los datos. Bueno, todo es importante, pero estos datos también son esenciales, porque con la fecha vamos a identificar en qué momento se llevó a cabo la operación. La operación se debe llevar a cabo de acuerdo al comprobante que habitualmente se anexa a la póliza. No es tanto el día en que se hace. Eso le daría un sinsentido completo. El número de la póliza, sí es importante también, porque debe llevar siempre un orden consecutivo. ¿Por qué es un doble trabajo? Porque al hacerlo de manera manual, posteriormente se tiene que registrar en el sistema electrónico, meter la información en el sistema, que en esencia es la misma, y ya el sistema nos va a dar la información. Eso se llegaba a hacer o se hace, digamos, en algún tipo de organización en donde una persona es la que codifica, así se le llama, el registro de la operación. ¿Por qué codificar? Porque en la parte inicial tiene o debe llevar el número que tiene cada una de las cuentas de acuerdo al catálogo. ¿Se acuerdan de cuando vimos por ahí el tema de catálogo de cuentas? Que el catálogo tiene una nomenclatura inicial en donde
Esta nomenclatura nos sirve para identificar el número de la cuenta dentro de nuestro catálogo, y a su vez nuestro catálogo es lo que está registrado dentro de nuestro sistema contable y nos va a dar la referencia de la cuenta con base en su número para que podamos utilizarla. Aquí pueden intervenir caja, bancos, documentos, lo que ustedes quieran. De acuerdo a la operación, pueden ser 1, 2, 3, 10, las cuentas que sean necesarias. Entre más analítico es el sistema, más cuentas van a ser. Por ejemplo, si es un reporte, adelante vamos a ver los tipos de pólizas, pero podemos tener, por ejemplo, el registro de las ventas del mes. Podemos tener una cuenta global de las ventas, que sería ventas en general, ventas al público, ventas de mayoreo, no sé. De acuerdo también al tipo de empresa es como se le va a definir el nombre, pero dentro de estas ventas podemos poner a quién se le está vendiendo. No sé, por el nombre de la persona física, nombre de o la razón social del cliente, y así. Si se le vendieron a 30 clientes, habrá 30 registros seguramente. Entonces, es, digamos, en la manera práctica cómo se va registrando cada una de las pólizas. Ok, el método de pólizas consiste en, inicialmente, registrar las operaciones en el formato de póliza, las cuales llevan un número consecutivo. Anexar la documentación comprobatoria de la operación, firma de quien la elabora, firma de revisión por el contador de la empresa, que habitualmente es el que revisa, firma de autorización por la persona que se encarga de ello en la empresa. Esto ya es en la parte más administrativa. Pasar la información de las pólizas al registro de pólizas, que son diarios con varias columnas. La desventaja del sistema de pólizas de manera manual es que es el registro como lo hemos ido viendo dentro de nuestras prácticas, que aunque han tenido pocas operaciones, si recordarán por ahí en alguno de los ejemplos que vimos o en varios, les comentaba, cada uno de los conceptos es como si estuviéramos haciendo una póliza, tal cual. La diferencia es que en el registro diario lo hacemos de manera más concentrada y más condensada. Y ya cuando es por un sistema de pólizas, cada una de las operaciones tiene que haber una póliza por cada operación. No puede haber 10 pólizas, o solo que en el día hubiera una o dos operaciones que coincidan por día y que por cuestión práctica se pudiera hacer en una sola póliza, pudiera darse el caso de que se registren. Sin embargo, aquí la idea es ir registrando cada una de las operaciones en cada una de sus pólizas. ¿Esto qué implica? Que haya un volumen de documentos muy grande. Si ustedes llegan a entrar al área contable o administrativa de alguna organización o empresa, o un despacho contable, por ejemplo, ustedes verán un área especial para archivo en donde habrán registros, registradores, recopiladores, habitualmente se les llama, en donde están todas las pólizas y llega a haber un volumen muy grande de documentos. Les comentaba que el formato tradicional es este. Actualmente ya al hacerlo en los sistemas electrónicos, eh, cambia el formato, es un formato en blanco y negro, una especie de recorte. Profe, Ande. voy a tener que salir. ¿Tu clase la va a subir a YouTube? ¿También está? Sí, sí, no se preocupe. Ujú. Bueno, está Este, bien, profe. Le Muchas agradezco gracias. mucho. Sí, 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 ¿de qué usted, profe? Hasta luego. hasta luego, cuídese mucho. Entonces, Gracias, buen día. Hasta luego. bonito día y gracias. Entonces, cada una de las operaciones se van registrando en cada una de las pólizas. Ahora, digamos que esa sería la desventaja, que puede llegar a ocupar mucho espacio, pero también llega a ser necesaria esa forma de tener un archivo. Ok, vamos a Lisette. ¿Anda por ahí, Lisette? ¿Por qué es necesario tener todo el expediente con las pólizas incluidas? ¿Por qué se lo imagina usted? Lisette, Lisette.
Se nos fue. Ahí está, nada más que quiere responder. Liz. ¿Mandé? Pues tiene activado su micrófono. Liz. Sí, pero Liz ya se desmayó. Bueno, Brian, ¿por qué cree usted que sea necesario tener todo el volumen de información en físico también? ¿Por qué se lo imagina? Porque siento que es, bueno, es un registro que se debe de entregar también en parte a lo que viene siendo, digamos, dentro de una empresa, se le entregas a los que son tus socios. Es una especie del análisis que se hace en torno a un negocio y a lo mejor tanto como lo mandas electrónicamente, pero también en físico, yo siento que es algo que siempre la empresa se queda, porque si surge cualquier problema, no sé, en cuestión de administración, pues directamente lo pueden volver a revisar y lo analizan, ¿no? De acuerdo. Gracias, excelente aportación. Más allá de que los socios pudieran tener acceso a las pólizas como tal, en realidad esto es más de la parte operativa. Es importante con el tiempo, todo se va a volver digital, todo. Actualmente les podría decir que la forma de registro de las operaciones, incluso la contabilidad como tal, ustedes ya la pueden encontrar cuando empiecen a tener actividades o por ahí alguien de su familia tenga algún negocio o reciba algún tipo de ingreso y esté dado de alta ante el SAT, se darán cuenta que toda la información, actualmente, toda la información de todos los contribuyentes que tienen algún ingreso, que emiten algún recibo, alguna factura o algún documento, toda esta información ya está dentro de los archivos del SAT. Es decir, ya es una forma más simplificada de poder tener los registros y poder pagar los impuestos correspondientes. Ahora, ¿por qué es importante también la parte de tenerlos en físico? Porque aún hay auditorías en donde en cada una de las pólizas, especialmente las de egresos, se, se tienen que anexar aquí en el punto. Ok, en el punto 2. Anexar la documentación comprobatoria de la operación. ¿Qué quiere decir esto? Que al tener el registro dentro de nuestra contabilidad, tenemos la necesidad también de anexar cada uno de los registros o comprobantes que amparan a la operación, especialmente en el caso de las compras. Los requisitos más importantes son la factura, para empezar, las remisiones que amparen a la operación. Bueno, ahorita no quisiera abundar un poco más en cuestiones fiscales, pero hay dentro de las revisiones que llegan a hacer las autoridades, muchas veces lo primero que exigen es la factura por procedimiento que ampare a la operación, pero dadas algunas prácticas, ya piden otra o algunos otros documentos en donde se respalde que la operación se está llevando realmente a cabo. En conclusión, es importante también tener en físico el expediente de las operaciones, el registro de las operaciones, porque ahí normalmente es donde se anexan la documentación comprobatoria de cada una de las operaciones. Copias de transferencia, por ejemplo, en las pólizas de ingresos, depósitos, en los casos que se haga, en los pagos también, la copia de la transferencia que se hace y el documento correspondiente. Dentro del proceso contable del sistema de pólizas, tenemos desde que se lleva a cabo la operación, siempre debe haber un documento que la respalde. Es decir, si compramos productos, debe haber una factura en donde se demuestra la compra del producto. Pueden ser otros como remisiones, otros como notas,
O a su vez, en las ventas también debe haber la factura que emitimos como empresa y los pagos correspondientes. Dentro del esquema que tenemos pólizas de diario, pólizas de entrada de efectivo, habitualmente conocidas como pólizas de ingresos, y pólizas de salidas de efectivo, conocidas también como pólizas de egresos, y también entran aquí las pólizas de cheque. El registro de las pólizas se lleva a cabo de manera manual o electrónica y da origen al libro diario. Este a su vez, si se hace de manera manual, toda la información tendrá que pasarse a los auxiliares. Si se hace de manera electrónica, una de las grandes ventajas, yo diría de las esenciales, es que en el sistema electrónico, cuando hacen una póliza, en automático alimenta todo lo demás, a los auxiliares, al libro mayor, y también es posible que de acá puedan generar los estados financieros. También nos puede dar, puede alimentar a nuestros inventarios, a nuestras tarjetas, y finalmente, en automático, nos proporciona los estados financieros. Esto es si lo hacemos de manera electrónica. Si lo hacemos de manera manual, tendremos que seguir cada paso después de hacer nuestra póliza, alimentar el libro diario, registrar el auxiliar, el libro mayor, preparar los estados financieros por separado, hacer el registro al inventario por separado y finalmente obtener los estados financieros. Entonces, por lo mismo que les comento, no es tan práctico actualmente hacerlo de manera manual, porque las operaciones, conforme van creciendo, van teniendo más, digo, las empresas, conforme van creciendo, van teniendo más operaciones y llega a complicar mucho el registro. Bueno, les comentaba, por tiempo vamos a dejarlo aquí, por favor, por si tienen alguna otra clase. Y continuamos en la siguiente. Liz, parece que ya llegó. ¿Tiene algún comentario? Se volvió a desmayar. No sabe. Bueno, está A lo bien. mejor no está poniendo atención. A lo mejor está en otra clase. Bueno, ¿va quedando claro, señor Brian? Sí, profe. Es que sí, lo que sí tengo que checar bien, porque sí es de las webs Ajá, y de los, ¿cómo se llama? Los PEPs. ajá. Creo que sí. De eso sí tengo que como que dar bueno, sí, estudiarlos porque parece que ya va en cuestión de como usted lo mencionó hace rato, de cómo lo vaya requiriendo, por así decirlo, en algún ejercicio que nos ponga, si es que no Ujú, en el otro semestre. ajá. Este, ya, ahora sí que ya no es cuestión, ya es decisión de cómo venga el ejercicio, ¿no? Y es Sí, donde se... no sé exactamente cuántas, si por ahí me pudieran ayudar de cuántas clases hay ya la otra semana. Y dependiendo de eso, me organizo para que hagamos un ejercicio que incluya el registro contable, un registro en una tarjeta y, Sí, y puedan ustedes verlo ya en otra parte más práctica. ok. Como decía, no tengo problema. Si a lo mejor en algún momento me ausenté, de verdad ha sido por causas de fuerza mayor, pero la intención es que se lleven los conocimientos, por lo menos de acuerdo a lo que marca el programa, pero si les podemos dar algo más, con mucho gusto. Entonces, por el día de hoy, lo dejamos y Sí, sí. continuamos el día miércoles. Por favor, igual y por ahí les mando un par de ejercicios de tarjetas para que practiquen un poco y les voy a mandar la plantilla que les mostré ahorita de Excel para que también ahí lo puedan ir haciendo y sea más digerible para ustedes, más entendible. ¿Sale? Sí, profe. Sí, Bueno, le agradezco mucho. Por ahí dígale a Lisette que anda haciendo y nos vemos en sí, la siguiente. Cuídense mucho. sí. Hasta luego, profe. A ver qué pasó acá. Ah, ok, dice que, que no sí la escucho, pero como que anda murmurando. Está Ah, bien. Cuídense mucho y seguimos en la que sigue. ok, sí. Gracias, profe.